buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener dos invitados. En la primera parte estaremos conversando con Inti Rodríguez, quien es coordinador de medios, prensa de Provea, que es el programa venezolano de educación, acción en derechos humanos. Y en la segunda parte estaremos conversando con Alberto Aranguibel. Él es integrante de la ANC y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Te saludamos, Inti, gracias por Hola, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y invitamos a un vocero de Provea precisamente porque han ocurrido algunos hechos que ameritan la opinión de una ONG de derechos humanos como lo son ustedes. En primer lugar, bueno, hemos visto lo ocurrido ayer en la sede de la Policía Política, en el Helicoide, en el SEBIN, con un conjunto de presos que están reclamando cumplimiento de derechos constitucionales, están reclamando que cese su incomunicación, otros reclamando el maltrato a los detenidos, otros que tienen boletas de escarcelación y no han salido en libertad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vimos lo ocurrido ayer, ¿verdad? Incluso hay un prisionero norteamericano y esto ameritó que la propia embajada pues se movilizara hasta la Cancillería exigiendo que les permitan verlos, tener noticias de ellos, etcétera, etcétera. Pero también han ocurrido otras cosas, por ejemplo, atropellos a protestas laborales. Y hay también denuncias sobre procesos de coacción para que empleados públicos voten, etcétera, etcétera. Me gustaría tratar esos temas contigo. Sí, así es, Vladimir. Lo que acaba de ocurrir el día de ayer en el Helicoide, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es la lamentable consecuencia de algo que hemos venido denunciando desde hace bastante tiempo por parte de las organizaciones de derechos humanos, y es las lamentables condiciones de reclusión en las cuales se encuentran privados de libertad muchos dirigentes políticos, dirigentes sociales, activistas que en algún momento han expresado críticas o han ejercido derechos establecidos en la Constitución, ¿no? Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en varias ocasiones advertencias al Estado venezolano para que no siga, por un lado, impidiendo el libre ejercicio del derecho a la manifestación pacífica o el libre derecho a la expresión en nuestro país, se abstenga, por supuesto, de seguir encarcelando a personas por expresar opiniones políticas, y por supuesto también esos exhortos han ido en el sentido de que el Estado venezolano mejore las condiciones de reclusión de la población carcelaria en general, ¿no? El Helicoide desde hace bastante tiempo se ha convertido en una mazmorra, como los propios presos políticos lo han dicho el día de ayer, en un espacio donde la tortura, los tratos crueles, la incomunicación de los detenidos es lo recurrente, y lo que vimos el día de ayer, esta protesta que por supuesto nos genera muchísima preocupación, pero que al mismo tiempo saludamos este gesto de rebeldía, este gesto de protesta de los presos políticos. Esta situación lamentable amerita que no solamente se abra una investigación contra los responsables de este centro de reclusión, sino que incluso se destituya al mayor general Gustavo González López, quien es actual director del Servicio General de Inteligencia, por su largo prontuario, por su largo expediente de violaciones a los derechos humanos. González López, hay que recordar que estuvo al frente de la ejecución del operativo de liberación del pueblo entre 2015 y 2017, estuvo al frente del Comando Especial Antiterrorista, que fue responsable de la represión de las protestas en 2017, y también ha sido responsable como director general del SEBIN de diversas situaciones de torturas, de tratos crueles contra las personas que se encuentran bajo su custodia en las distintas sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Desde Provea lo que hemos dicho es que es necesario que la Cruz Roja Internacional pueda visitar a los presos políticos que están recluidos en las distintas cárceles del país, incluyendo el Helicoide, para que se constate de esta manera las condiciones de reclusión, el respeto a la vida, el respeto a la integridad física de quienes están injustamente privados de libertad en estos Ahora, recintos. estas cosas ocurren y las instituciones que deberían actuar frente a ellas, ¿están actuando? Sí, eso es más lamentable aún. La Defensoría del Pueblo, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sobre todo en los últimos meses, la Defensoría del Pueblo y el defensor designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Alfredo Ruiz, han guardado un silencio cómplice, un silencio que se ha convertido en un aliento para la comisión de abusos contra los derechos humanos. Fíjate que el día de ayer en la tarde, cuando comenzó toda esta situación del Helicoide, desde el día de ayer hasta hoy, el defensor designado por la constituyente Alfredo Ruiz, quien en el pasado fue promotor de la ley contra la tortura y activista de derechos humanos, no ha tenido un solo pronunciamiento sobre esta situación. De igual forma no se ha pronunciado en el pasado reciente con situaciones como la masacre del Junquito o lo que ocurrió también en el caso del internado judicial o la sede de la policía del estado Carabobo, donde murieron cerca de 40 reclusos, más de 40 reclusos, ¿no? Entonces,
ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía General de la República están actuando para investigar o para sancionar a los responsables de estas lamentables situaciones, lo cual, como ya hemos dicho, se convierte en un aliento para que se repitan los abusos, para que la impunidad proteja a los responsables y, por supuesto, para que siga la represión y los delitos contra los derechos humanos cobrando víctimas en el país. Bueno, invito al defensor del pueblo y al propio fiscal general de la República a que venga a Vladimir Laguna a expresar un punto de vista sobre lo que ha dicho Inti Rodríguez, el representante de Provea, porque es importante que estas cosas se aclaren a la luz pública, todas estas situaciones. Ahora fíjate, también allí hay casos de ciudadanos que están detenidos, se habla de menores de edad detenidos en el SEBIN. Personas con boletas de excarcelación, Y bueno, eso de menores de edad es verificable. Sí, hay cerca de 4 menores de edad que están detenidos. El caso lo está llevando la Red de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho, los familiares de estos adolescentes estaban desde el día de ayer en las puertas del helicoide pidiendo a los funcionarios que le dieran respuesta sobre la integridad y la vida de sus familiares. Al mismo tiempo también hay personas que ya tienen boletas de excarcelación. Ah, bueno, hay gente que tiene varios meses incluso con boletas de excarcelación y hay un concejal del Táchira que tiene más de un año con una boleta de excarcelación y hay una... Y está el hijo del alcalde de Ejido, el alcalde de Ejido, que es un perseguido político, que está en el exilio. Al hijo lo detienen para ejercer presión sobre el padre. El hijo no está acusado de la comisión de delito alguno, ni siquiera ha sido presentado ante ningún tribunal. Tiene ya más de un año detenido en el SEBIN injustamente sin haber sido presentado siquiera. Es una especie de rehén para que se presente el papá. Es una especie de rehén para que se presente el papá. Entonces, están todas estas situaciones. Fíjate que Gustavo González López, como jefe del SEBIN, ni siquiera ha cumplido las boletas de excarcelación emanadas de los propios tribunales de la República. Está el caso de Geraldine Chacón. Geraldine Chacón y Gregory Hintz. Y Gregory Hintz, que tienen boletas de excarcelación. Exacto. Y bueno, emitidas por un tribunal, obviamente, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente el director general del SEBIN se erige por encima de los tribunales de la República al no acatar estas órdenes de excarcelación emanadas, repito, de los propios tribunales de la República. O sea, pudiéramos decir que el poder policial está por encima del poder judicial. Es así, el poder del SEBIN, el poder de González López se impone por encima del poder judicial. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque lamentablemente no hay independencia de poderes, porque lamentablemente estamos en presencia de un Estado policial donde la represión, los abusos, las violaciones a la Constitución y a la legalidad vigente se imponen por encima de lo que debería ser la legalidad. En el caso del ciudadano Joshua Holt, de nacionalidad norteamericana, ayer la embajada americana emitió un comunicado, enviaron unos tweets, fueron sus representantes a la Cancillería. ¿Qué saben ustedes de ese caso? Mira, y recuerda que el caso de Joshua Holt, este es un ciudadano de origen norteamericano que fue detenido en el marco de un operativo de liberación del pueblo en Ciudad Caribe, acá cerca de Caracas, en el estado Vargas. Este ciudadano fue involucrado en un falso positivo, levantado por las autoridades, por los agentes de la fuerza pública y por las autoridades que participaron en este operativo. Fue acusado de ser un espía o colaborar con el gobierno norteamericano para hacer labores de conspiración en nuestro país, y nada de eso se ha demostrado, ¿no? Es un ciudadano que tiene ya más de 2 años detenido. Se le ha violado el debido proceso en todo momento, se le ha impedido en diversas ocasiones la comunicación con abogados y con familiares. Y bueno, este mensaje que envió este ciudadano norteamericano el día de ayer forma parte también de ese reclamo para que se respete el debido proceso en el caso de Joshua Holt, una persona que está detenida sin ninguna prueba de haber cometido delito alguno. Ahora, hay otros asuntos que también ustedes tratan como ONG de Derechos Humanos y tienen que ver con el tema laboral. Por ejemplo, caso de los médicos que fueron agredidos en el estado Zulia, en una protesta del hospital Pons. Alfredo Pons, ¿verdad? Y está el caso, por ejemplo, también de los comunicadores sociales agredidos recientemente en la Asamblea Nacional. Y en el Hospital Vargas también. Y en el Hospital Vargas. También se han dado denuncias sobre este tema. ¿Tienen ustedes, digamos, algunas acciones concretas frente a esto? Sí, fíjate que desde el año pasado, concretamente desde que se instaló la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, han aumentado las denuncias de situaciones de acoso contra trabajadores, de despidos, vinculadas sobre todo a la imposición de mecanismos de control social como el carnet de la patria o incluso recién salido del proceso electoral de la Constituyente, trabajadores que fueron despedidos por no haber votado en las elecciones del 16 de agosto, ¿no? Nosotros solamente digamos entre septiembre y noviembre documentamos cerca de 81 casos de despidos contra trabajadores
por no haber votado en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente o por no haber sacado su carnet de la patria, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo es que estamos en una situación donde la grave crisis económica, la pulverización del salario, del ingreso de los trabajadores, ha empujado precisamente a que la mayoría de las protestas que se han realizado al menos desde octubre del año pasado, sean motivadas por mejoras salariales, por firmas de contratos colectivos, por reivindicaciones sociales en general. Y la respuesta por parte del gobierno nacional y de algunas autoridades regionales ha sido la represión contra sindicatos, contra dirigentes sindicales, y en este caso lo que hemos visto, agresiones contra médicos, contra trabajadores de la prensa por cubrir protestas o por participar en estas protestas. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conversando con Inti Rodríguez. Él es directivo de Provea, Organización de Derechos Humanos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.